Bendiciones en este precioso día. Qué gozo y privilegio una vez más de poder llegar a tu casa, a tu lugar de donde tú te encuentres a través de estos medios y poder compartir una porción de la palabra del Señor que sabemos que nuestra fe aumenta cada vez que escuchamos la palabra de Dios y sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero ir al grano en este día, ¿verdad? Sobre un tema que yo creo que es tan importante y tan peleado, por decirlo así, o tan que enfrenta mucha oposición en la vida del creyente. Y el tema que te quiero hablar es la importancia de congregarte. Yo creo que es una lucha que cada persona que se dice o es llamado un creyente, un cristiano, es un reto y una lucha donde cada vez que nos tenemos que congregar en la casa de Dios, habrá obstáculos, habrá oposición, habrá diferentes situaciones en la vida de la persona para evitar que uno se congregue, ¿verdad? Sabemos que pues, la fe, ¿verdad? Viene por escuchar la palabra del Señor y cosas suceden cuando el pueblo de Dios se congrega. Sabemos que Dios es omnipresente en todo momento, en todo lugar se encuentra. Amén, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Por eso es tan importante congregarnos, porque algo sucede cuando el pueblo de Dios se reúne. Y quiero utilizar algunos versículos de la palabra del Señor. Sin embargo, quiero iniciar con un versículo tan conocido en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que dice la palabra del Señor, amén, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén, que aquel día se acerca. Podemos mirar aquí el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, deja plasmada esta porción en la palabra del Señor, ¿verdad? Exhortándonos, animándonos a no dejar de congregarnos. Yo creo que la importancia que existe en el congregarse es vital para la vida de cualquier creyente. Amén, porque lo voy a recalcar, cosas suceden cuando el pueblo de Dios se congrega, se reúne. Yo creo que cada creyente deberíamos de separar un tiempo con diligencia y compromiso para congregarnos en la casa de Dios, para congregarnos los días de servicio, los días de culto, para alimentar nuestra vida espiritual, alimentarnos con la palabra de Dios y también convivir y edificarnos con el grupo de creyentes, ¿verdad? Yo creo que una de las razones, hay muchas razones o varias razones por qué debemos de congregarnos, pero yo creo o quiero resaltar brevemente, ¿verdad? Que una de las razones por la cual debemos de congregarnos es para adorar a Dios, ¿verdad? Adorar a Dios en conjunto, adorar a Dios en unidad, ¿verdad? Y número dos, para recibir la palabra de Dios, por la cual usted y yo podemos alimentar nuestra fe y hacemos que nuestra fe crezca. Yo creo que cuando nos congregamos, Dios se manifiesta de una manera especial. Amén. Es una gran diferencia en lo que es la presencia de Dios y la manifestación de Dios, ¿verdad? Lo repito, Dios es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar, omnipresente. En cualquier lugar, Él está aquí conmigo en este momento, como a la vez está ahí donde tú te encuentras. Yo no sé si estás en el trabajo, manejando en tu casa, en tu recámara, en tu sala, pero donde Dios se encuentra en todo lugar. Aún el salmista recalca en la palabra del Señor, ¿verdad? En el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ven, sabemos que para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Estamos en lo correcto conforme a la palabra del Señor. Amén. Dios está en todo lugar, pero sí quiero enfatizar que así como la presencia de Dios está en todo lugar, Dios no se manifiesta en todo lugar. Podemos mirar a través de la historia bíblica, a través de la palabra del Señor, que Dios no se manifestaba en cualquier lugar, ¿verdad? Se manifestó en aquel lugar
o en aquellos lugares, mejor dicho, ¿verdad? Que él había escogido, donde estaba su pueblo, donde estaba siendo él adorado en espíritu y en verdad, donde él era recibido, donde él era atendido, donde él era exaltado, es cuando Dios se manifestaba. Y podemos dar ejemplo breve, ¿verdad? Del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo que Dios ordenó a Moisés y a Salomón edificarle, ¿verdad? Y podemos mirar cómo él se manifestaba, ¿verdad? En el tabernáculo que Salomón, ¿verdad? Edificó, ¿verdad? Es algo tan tremendo, ¿verdad? Porque podemos mirar que cuando Salomón edifica ese templo, ese lugar que Dios le dijo, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad? Que edificara, Dios le da orden a Salomón de edificar ese templo porque ahí sería el lugar donde Dios se manifestaría. Amén. Quiero hacer hincapié en esa porción de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta cuando el pueblo se congrega y adora a Dios en espíritu y en verdad. Es algo sucede en la atmósfera cuando el pueblo de Dios adoramos y exaltamos al Señor en unidad. Dice segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas, símbolos e instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová. Y el versículo 14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Es evidente que cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, cosas suceden. Por eso cuando nos congregamos y es el tiempo de alabar y glorificar a Dios en alabanza y adoración, tenemos que meternos en espíritu y en verdad, no solamente ser personas espectadores. Si nos congregamos es para alabar a Dios, glorificar a Dios en espíritu y en verdad y escuchar la palabra del Señor. Podemos comprobar por medio de la palabra cómo Dios no se manifiesta en todo lugar. Su presencia está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Amén. Aún el salmista dijo en el Salmo 22, porque tú eres santo y habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Amén. Es tan poderoso, hermano creyente, o quizás alguien que me está escuchando ahorita. Has dejado de congregarte, ha menguado tu asistencia a la iglesia, ha menguado de estar conectado a la viña del Señor. Haz el tiempo, saca la prioridad de congregarte, porque ahí es cuando cosas suceden. Miramos cómo Dios se manifiesta. El salmista también nos dice en el Salmo 84, es un día mejor en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué precioso el salmista lo describe, ¿verdad? Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y es algo tan poderoso, ¿verdad? Porque aquí el salmista expresa con gozo, con regocijo, y lo que resalta a mí al leer esta porción de la Biblia en el Salmo 84, que el salmista describe que tiene que haber pasión por la casa de Dios, tiene que haber pasión cuando nos congregamos, tiene que haber pasión cada vez que nos reunimos juntos en un santuario para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Es mejor un día en tus atrios. Aquí podemos mirar la expresión de gozo, una expresión de anhelar, ¿verdad? Aún ahí mismo en ese Salmo 84 dice la Biblia, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque el salmista nos da un ejemplo de que ese anhelo es expresado con un intenso interés, ¿verdad? De buscar a Dios, de adorar a Dios. Hay una intensidad de búsqueda, hay una intensidad de alabar y glorificar a Dios.
Yo oro que de este día en adelante que tú escuches esta corta enseñanza, cada vez que te presentes y nos presentemos a la casa de Dios, tengamos ese anhelo, esa pasión por glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Y ese anhelo que sea compasión de adorar y glorificar a Dios. Yo creo que cada vez que nos reunimos debe de haber gozo, debe de haber pasión y sobre todo tiene que haber expectativa. Expectativa de lo que Dios va a hacer, expectativa de la manifestación de Dios, expectativa de una palabra fresca a nuestro espíritu, expectativa de un toque de Dios hacia nuestra vida. Yo creo que cuando llegamos ante su presencia, como dice la Biblia, ¿verdad? Con acción de gracias por sus atrios, con alabanzas, yo creo que experimentamos maravillas de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso el salmista recalca, es mejor un día en sus atrios. Yo quiero despertar la expectativa en este día en tu vida. Quiero despertar la pasión por anhelar estar en la casa de Dios. Que no sea un servicio rutinario, que no sea un servicio que llegó el domingo, que llegó el servicio de media semana, que sea un servicio con expectativa, ¿verdad? Que venimos al servicio, al templo, a la casa de Dios, esperando ese mover de Dios, con ese mismo deseo, apasionados por encontrarnos con el Dios vivo. Yo creo que es tan importante anhelar la presencia de Dios, es importante concentrarnos y olvidar de la gente a nuestro alrededor y darle a Dios sacrificio de alabanza, darle frutos de labio que glorifiquen su nombre. Amén, porque ahí es donde Dios se glorifica. Recordemos el Salmo 42, donde el salmista dijo, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Tenemos que llegar con hambre y sed de Dios a su casa, a los atrios, ¿verdad? Porque recordémonos que es mejor un día en sus atrios. A veces podemos caer en la costumbre de rutina, podemos caer en la costumbre de llegar al templo, de llegar a la casa de Dios, saludarnos al terminar el servicio, amén, y muchas veces no prestamos atención al mensaje, no prestamos atención al sermón, muchas veces no levantamos manos en adoración. ¿Y qué es lo que sucede? Aleluya, llegamos a un momento de rutina. Ni siquiera abrimos nuestra boca para glorificar el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener conciencia del privilegio, el privilegio, la bendición, la oportunidad que Dios nos da de llegar a la casa del Señor. Tenemos que anhelar estar en sus atrios. Amén. Por eso el salmista nos llevó a esa porción de decir, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Quiero dejar ese corto pensamiento en tu vida en este día, que de este día en adelante no tenemos excusa. Lleguemos a la casa de Dios con expectativa, anhelando la presencia y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Recuerda, la presencia de Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Él tiene que ser recibido. Él tiene que ser reconocido. Él tiene que ser exaltado. Aleluya. Que el Señor te bendiga y te dejo esta corta porción de la palabra, esta corta enseñanza para que medites en ella y la pongas por obra. Y esa es nuestra oración, que apliquemos cada enseñanza que podemos recibir para poder mirar el fruto de Dios en nuestras vidas. Todo lo que esta palabra demanda del creyente es obediencia, poner por obra lo que está escrito en este libro. Recibe un fuerte abrazo y un saludo del pastor y tu servidor Edgar Rivera, que por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí pastoreando en el área de Mesquite, Texas, ¿verdad? Aquí en el área de Dallas, Iglesia Cielos Abiertos. Saludos a cada hermano fiel, constante, que se conecta a través de estos medios, y te pido que nos ayudes a compartir esta corto video, esta corta enseñanza, que yo sé que hay alguien que necesita escucharla. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Un abrazo.